Vamos a hablar ahora sobre las frecuencias. ¿Qué quiere decir esto de las frecuencias? Bien, la palabra frecuencia significa la cantidad de veces que se repite uno o varios números. En este caso, nosotros vamos a hacer una tabla de frecuencias. ¿Por qué una tabla de frecuencias? ¿Por qué? Porque tenemos varias. Si se fijan aquí, dice frecuencia absoluta, luego dice frecuencia relativa, luego dice frecuencia porcentual y al final dice frecuencia acumulada. Ojo, cada una de estas les voy a ir diciendo lo que significan con un ejemplo. Para poder hacer este ejemplo, lo primero que necesitamos hacer es identificar en estos datos, que por lo regular se le llaman datos crudos, cuál es el número más pequeño. En este caso, yo puedo identificar que el número más pequeño que tengo es el número 3. Entonces, en la columna donde dice dato, voy a poner el número 3. Y para no confundirme, necesito saber qué significa frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite ese número. Es decir, voy a ir tachando los números 3 de mi lista que tengo. 1, 2, 3. En este caso, en frecuencia absoluta, voy a colocar el número 3. Luego me voy con el otro número que sigue hacia arriba, que en este caso es el 4. Entonces voy a tachar todos los números 4 que tenga. 1, 2, 3, 4 y creo que hasta ahí. 4. Esta técnica de tacharlos yo la utilizo porque es muy fácil darnos cuenta si nos faltó de contar alguno. Entonces por eso utilizamos esta técnica. Luego el número 5, hacemos lo mismo, los contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Han sido coincidencias que van siendo el mismo número, no es necesario. Después tenemos el número 6. Y el número 6 aparece 1, 2, 3 ocasiones. ¿Listo? No hay número 7, pero hay número 8 y hay número 10. El número 8 se repite 1, 2 ocasiones y el 10 solamente se repite una sola vez. Si nosotros quisiéramos verificar si lo que estamos haciendo está correcto, podemos poner ahí una sumatoria, que es ese símbolo que tenemos por ahí, y tiene que ser exactamente el número de datos que tenemos de aquel lado. Entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quiere decir que la suma de todos estos debería de dar 18 también. Entonces vamos a verificarlo. Y 3 más 4 son 7, más 5 son 12, más 3 son 15, más 2, 17, más 1, 18. Si estamos correctos entonces. Yo les recomiendo que siempre, antes de continuar con las demás columnas, hagan esa suma. Si esa suma les da lo mismo que el número de datos, entonces quiere decir que vamos correctamente. Después tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, chicos, es una división en sí. ¿Qué vamos a dividir? La frecuencia absoluta del nivel entre el total. Es decir, vamos a hacer la frecuencia absoluta del nivel entre el total. 3 entre 18. 4 entre 18. 5 entre 18. 3 entre 18. 2 entre 18. Y 1 entre 18. Esto lo podemos dejar así o lo podemos poner en número decimal, no hay ningún problema. Luego tenemos, si aquí hacemos una suma, nos debería de dar 18 sobre 18. Y eso sería lo correcto para saber si vamos bien en este problema. Luego sigue la frecuencia porcentual. Ojo, aquí es la frecuencia relativa por 100. Entonces en este caso hacemos la división, sería 3 entre 18 por 100 y me da 16.6%. Luego 4 entre 18 por 100 y nos da 22.2%.
5 entre 18 por 100. 27.7%. Luego tenemos nuevamente 3 entre 18, ya lo habíamos hecho. Entonces es 16%. 16.6, perdón. 16.6%. Luego 2 entre 18 por 100 y nos da 11.11%. Y al último 1 entre 18 y nos da 0.55%. Si yo sumo todo esto, aquí debe dar el 100%. La última columna se llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, me voy a acomodar en las frecuencias acumuladas. Aquí voy a ir sumando las frecuencias absolutas. Es decir, aquí pues no puedo sumar nada anterior. Entonces tengo que poner 3. Pero luego la que sigue sería 4 más 3. Y le coloco acá 7. Luego 5 más 7 son 12. 3 más 12, 15. 2 más 15, 17. 1 más 17, 18. Y este total es igual al número de aquí y es igual a la suma que había hecho al inicio, por lo cual nos dice que ahí queda terminada nuestra tabla de frecuencias.